Cuando era guardabosque, escuché susurros en la oscuridad. Había estado trabajando en el Parque Nacional Greifswald durante 10 años. Amaba mi trabajo y la serenidad que ofrecía el parque. El sonido de los pájaros susurrando y gorjeando sobre su día llenaba mi cabeza mientras veía el sol salir sobre las montañas y convertir las nubes rosas en un brillante naranja. Además, conocía cada rincón del parque como la palma de mi mano. Como guardabosque, he visto y escuchado muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Algunas de ellas son difíciles de explicar y otras son realmente espeluznantes. Pero todo es parte del trabajo y he aprendido a tomarlo con calma. Una de las historias más extrañas que he escuchado sucedió hace unos años. Un grupo de excursionistas se había perdido en el bosque y lanzamos una gran operación de búsqueda y rescate. Rastreamos el bosque durante días, pero no pudimos encontrar ni rastro de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Luego, una semana después, uno de los excursionistas salió del bosque. Estaba desorientado y confundido, y no dejaba de murmurar sobre cómo el bosque los había tragado. Lo llevamos al hospital y finalmente se recuperó, pero nunca habló sobre lo que había sucedido en el bosque. Otro suceso extraño ocurrió cuando un grupo de campistas informó haber visto luces extrañas en el cielo. Las describieron como esferas brillantes que parecían moverse en un patrón. Investigamos, pero no pudimos encontrar evidencia de un ovni o algo así. Pero los campistas estaban tan convencidos de haber visto algo sobrenatural que se negaron a quedarse más tiempo en el parque. Sin embargo, había una zona que siempre evitaba, el bosque susurrante, una parte densa y oscura del bosque donde la gente afirmaba escuchar extraños susurros por la noche. Era un parche de bosque donde los árboles crecían juntos y las ramas enmarañadas bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna. El doso era tan espeso que albergaba una capa completa de epífitas, plantas que crecen en los árboles pero nunca tocan el suelo. En algunos lugares, las enredaderas colgantes se extendían de árbol a árbol y daban una visión a través de la copa de los árboles, como cuerdas que sostienen una red invisible en lo alto. Odiaba pensar en lo que podría estar acechando en la oscuridad allí. Algunos decían que eran fantasmas susurrando, mientras que otros decían que eran los espíritus inquietos de los árboles que habían sido derribados en una gran tormenta hace muchos años. Sea lo que fuere, nunca me acercaba a ese lugar. Un día, estaba en mi patrulla de rutina en el bosque lluvioso y brumoso. El aroma mohoso de las hojas viejas y la tierra húmeda se filtró en el aire mientras me abría paso entre los árboles sin nombre. Un zumbido grave se hizo más fuerte y divisé una silueta a través de la niebla. Me tomó varios momentos ajustar mi visión y darme cuenta de que era un alce. De repente, me encontré con un grupo de excursionistas aterrorizados. Estaban agazapados juntos, sus rostros pálidos y sus ojos muy abiertos por el miedo. Temblaban y se aferraban unos a otros, sus cuerpos tensos y preparados como si esperaran un ataque. Su ropa estaba desaliñada y manchada de suciedad y sudor, y su respiración era superficial y rápida. Afirmaron que se habían adentrado en el bosque susurrante y habían escuchado voces espeluznantes que les instaban a adentrarse más en el bosque. Los excursionistas apenas habían logrado salir y sus rostros pálidos eran suficientes para que tomara en serio sus afirmaciones. Oficial, menos mal que está aquí. Escuchamos estas extrañas voces en el bosque y no sabemos qué hacer, dijo, con la voz temblorosa por el miedo. Asentí, tratando de calmarlos. ¿Pueden decirme más sobre las voces que escucharon? Otra excursionista, una mujer con el cabello corto y rizado, habló. Eran como susurros, ¿sabes? Pero eran tan claros y parecían venir de todas partes. No podíamos entender lo que decían, pero era como si nos instaran a adentrarnos más en el bosque. Fruncí el ceño, tomando notas mentales. ¿Vieron algo inusual en el bosque? Los excursionistas negaron con la cabeza al unísono. No, nada. Pero los árboles parecían estar cerrándose sobre nosotros, y sentíamos que nos estaban observando, dijo otro excursionista, un joven con una mochila. Escaneé el área, buscando señales de peligro. Está bien, sigan el camino y salgan del bosque por ahora, dije, y el grupo lo hizo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, decidí investigar el bosque y poner fin a este misterio. Me adentré en el bosque con una linterna y una radio de comunicación en la mano. La luz del sol se filtraba a través del dosel de árboles, apenas tocando el suelo y dejando todo en una profunda sombra. Las sombras se extendían como tentáculos, alcanzando la distancia. La niebla se cernía en el aire,
haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El viento se levantó, aullando suavemente y agitando las hojas de los árboles como si me estuviera llamando hacia adelante. Una extraña quietud reinaba en el aire, como si algo oculto esperara en las sombras. A lo lejos, escuché débiles susurros apenas audibles en el viento. A medida que me adentraba más, el aire se volvía más frío y traté de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Luego me detuve en medio de un pequeño claro y comencé a escuchar. El lugar estaba bañado en una oscuridad profunda y espeluznante, con la luz de la luna filtrándose a través del dosel de árboles. Las sombras de los árboles se extendían como tentáculos, penetrando en la oscuridad. La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El suelo estaba húmedo y lodoso, cubierto de agujas de pino y ramas caídas. Un silencio se deslizó a través del aire nocturno, interrumpido solo por el suave canto de los grillos y el ocasional croar de una rana. La brisa agitaba las hojas de los árboles circundantes y un búho ululaba a lo lejos. Entonces comencé a escucharlos. Pero no provenían del bosque, estaban en mi cabeza. Eran bajos, casi inaudibles, pero sumamente inquietantes. Era como si 1000 voces diminutas hablaran al mismo tiempo, pero todas a la vez. Cada sílaba se susurraba en una lengua sobrenatural, llena de sonidos desconocidos y sílabas poco familiares. Se sentía como una cacofonía de sonidos sobrenaturales que reverberaban en mi mente. Entonces pude distinguir una frase. Vete. Mientras estaba allí, el tono ominoso de las palabras me envió un escalofrío inmediato por la espalda. Parecía como si alguien o algo me advirtiera de un peligro inminente, y mi mente procesó rápidamente los posibles riesgos de permanecer en el área por más tiempo. Sin un momento de vacilación, me di la vuelta y corrí, saliendo del bosque. La adrenalina recorría mis venas, alimentando mi rápida huida, ya que cada paso parecía una cuestión de vida o muerte. Podía sentir la presencia de un peligro invisible acechando en las sombras, y mi corazón latía cada vez más rápido. La densa maleza y las ramas enmarañadas parecían conspirar en mi contra, pero seguí adelante, abriéndome paso a través de los obstáculos en mi camino. Mi respiración se volvió entrecortada, y mi corazón latía más rápido y más fuerte a medida que corría por mi vida. Finalmente, salí del bosque, jadeando, y me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba de miedo. La advertencia había sido demasiado intensa para ignorarla, y me alegré de haberle hecho caso. Me tomé un momento para recomponerme y calmar mis pensamientos agitados, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder en las profundidades del ominoso bosque. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré para mí mismo en la reconfortante seguridad de mi coche mientras conducía a casa a 20 millas de distancia. Cuando regresé a casa, por más que lo intenté, el recuerdo de los amenazantes susurros aún permanecía en mi mente. Esas voces fueron suficientes para mantenerme despierto hasta altas horas de la noche, con mis pensamientos llenos de temor y confusión sobre lo que había sucedido en el bosque. Decidí investigar el área en un esfuerzo por descubrir el origen de los misteriosos susurros. Escudriñé registros históricos y recortes de periódicos digitales, con la esperanza de encontrar alguna evidencia de lo que podría haber estado acechando en ese bosque. Lo que encontré fueron solo informes de personas que escuchaban los susurros. Además, encontré artículos de noticias con evidencia de desapariciones y avistamientos extraños, pero no estaba seguro de si eran relevantes o no. El problema es que esos informes eran de diferentes partes del bosque cada año. Estaba buscando un patrón, pero no había nada que pudiera explicar lo que había causado esos susurros. Aunque no descubrí ninguna explicación concluyente para el fenómeno que escuché en el bosque esa noche, puedo decir con certeza que había algo extraño acechando debajo de su superficie. Aún no lo entendía. Al día siguiente, tenía tanto miedo que llamé para decir que estaba enfermo. Necesitaba descansar, recomponerme y procesar los eventos de la noche anterior. Miré por la ventana. El cielo era de un profundo tono gris, con nubes pesadas que bloqueaban el sol y ocultaban cualquier rastro de azul en sus sombras. La lluvia caía a raudales, formando charcos en las zonas bajas y desbordándose hacia las calles. El mundo exterior estaba borroso y distorsionado, un paisaje interminable de gris y niebla. La lluvia golpeaba con fuerza afuera como una sinfonía de tambores, creando un ritmo hipnotizante. Las ventanas estaban borrosas por las gotas, creando una banda sonora estática por las gotas de lluvia golpeando el cristal. El viento azotaba los árboles y el trueno retumbaba como las olas chocando contra la orilla, y los relámpagos brillaban brevemente como una explosión de luz.
Me recosté en el sofá y escuché las gotas de lluvia, pero unos minutos después, encendí la televisión. Pronto, apareció un informe sobre un bosque como noticia del día. Enormes rocas, árboles y escombros estaban esparcidos por todo el terreno. La fuerza del deslizamiento de tierra había dado la vuelta a todo el terreno, dejando un desastre enmarañado que se extendía por millas. Enormes rocas habían caído desde la montaña y había destrucción por todas partes. Se habían formado grandes grietas en el suelo y se habían creado profundos barrancos hasta donde alcanzaba la vista. Los charcos de agua lodosa reflejaban el cielo apagado, y una espesa neblina colgaba en el aire. Entonces me di cuenta de que era el bosque donde había estado trabajando durante años. El bosque había sido completamente destruido por un deslizamiento de tierra. Buenos días. Comenzamos esta mañana con una noticia de última hora. Un enorme deslizamiento de tierra ha golpeado el Parque Nacional Great Wall, causando daños y destrucción extensivos, dijo el reportero. La gente caminaba por allí, llevando equipos y buscando sobrevivientes. El deslizamiento de tierra ocurrió esta madrugada y ha destruido por completo el parque. No se han reportado víctimas mortales hasta el momento, pero hay muchas personas desaparecidas. La causa del deslizamiento de tierra se desconoce por ahora, pero los funcionarios dicen que las recientes lluvias torrenciales pueden haber jugado un papel. El parque era un destino popular para excursionistas, amantes de la naturaleza y turistas. Se estima que se han causado millones de dólares en daños a la infraestructura y las instalaciones del parque. Es una tragedia. El bosque del Parque Nacional era un lugar de belleza natural y ahora se ha ido. No puedo creerlo, dijo un residente local al reportero. Se están llevando a cabo labores de recuperación y los servicios de emergencia están en el lugar. Sin embargo, se espera que el parque permanezca cerrado por un periodo indefinido. Nuestros pensamientos están con aquellos que se han visto afectados por este desastre, concluyó el reportero. No podía creer lo que estaba viendo, y mi mandíbula colgaba abierta de asombro. De repente, todo encajó. Los susurros no estaban destinados a causar daño. Habían estado tratando de advertirnos todo este tiempo. El bosque parecía saber que su muerte se acercaba. Soy una ranger del parque, encontré un pozo extraño en el bosque. Cuando llegó la tercera llamada, supimos que teníamos un problema. Todos describían lo mismo, un hombre con una chaqueta negra que lo seguía a la distancia mientras caminaban por el bosque. El hombre no decía nada. Tenía la capucha bien apretada sobre la cabeza. Nadie vio su rostro. Todos los avistamientos ocurrieron sobre la cresta al oeste de la estación. Alguien tenía que ir a echar un vistazo. Jem y yo jugamos un rápido juego de piedra, papel o tijera. Es como si el hombre pudiera leer mi mente. Me sujeté una radio al cinturón y salté a la camioneta. A menudo los excursionistas reportan ver algo extraño en el bosque. Los espacios oscuros entre los árboles juegan trucos con la mente. Eso y el aislamiento. Pero 3 avistamientos en una semana que describen exactamente lo mismo descartaron un simple caso de imaginación desbordada. Alguien estaba ahí afuera, la pregunta era quién y por qué. Subí la pendiente lo más lejos que pudo llevarme la camioneta y luego salté. Todavía tenía que negociar la peor parte de la cresta. La pendiente se vuelve empinada en algunas partes y es un infierno para tus piernas. Me hizo pensar. ¿Por qué alguien ha sido visto tan arriba aquí en 3 días diferentes a lo largo de una semana? Nadie vivía por aquí. No era un lugar para la gente en un paseo diario. Un escalofrío de miedo me apretó el estómago. ¿Debería haber venido solo? Coroné la cresta y alcancé mi radio, y entonces lo vi. Una silueta mezclándose con las sombras entre los delgados troncos de los abedules. Estaba a la distancia de un campo de fútbol de mí. Chaqueta negra y una capucha. Se giró medio hacia mi dirección y dio un paso adelante. De una manera extraña me dio consuelo. Si hubiera alguna razón dolosa para que estuviera aquí, habría esperado que se retirara al bosque. Incluso a esta distancia, no podría dejar de reconocer mi uniforme de ranger. Cuando me acerqué lo suficiente como para poder llamarlo sin gritar, levanté una mano en señal de saludo. Me esforcé por ver su rostro, pero una sombra profunda y oscura ocultaba sus rasgos. Abrí la boca para decir hola, pero antes de que saliera ningún sonido, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Lo llamé, pero continuó abriéndose paso entre los árboles.
Salté unos pasos para acortar la distancia entre nosotros. A la distancia de un roce, extendí la mano y una extraña sensación fluyó a través de las yemas de mis dedos. Se sintió como una descarga eléctrica controlada, no dolorosa, casi como un caso severo de hormigueo. Antes de que pudiera retraer mi mano, una brillante luz inundó mi visión. Cerré los ojos y me cubrí con las manos. De alguna manera la luz brillaba a través. Grité y me detuve en seco. Y entonces la luz se fue. Abrí los ojos. Me encontraba en un claro. El sol se filtraba a través del hueco en los árboles. En el centro del claro se alzaba un viejo pozo de piedra, los muros se extendían hasta aproximadamente la altura de la cintura sobre el suelo. Había visto estructuras como esta alrededor del pueblo, reliquias de los tiempos fronterizos. Que un pozo estuviera aquí en medio del bosque, lejos de cualquier asentamiento pasado o presente, era desconcertante. El hombre de negro se paró detrás del pozo y me hizo señas para que me acercara. Me acerqué al pozo, la adrenalina enviando mi corazón a un frenesí. ¿Por qué me había traído aquí? El sol calentaba mis hombros desde arriba. A pesar de la brillante luz del sol, el rostro del hombre permanecía oculto en la sombra. Señaló al pozo. Me detuve a unos pasos de distancia. Algo en esto no estaba bien. Todo sobre esto no estaba bien. ¿Pretendía arrojarme abajo? Una voz sonó en mi cabeza. No llegó a través de mis oídos, sino que pareció alimentarse directamente en mi cerebro. Debes mirar. Observé al hombre con recelo y me acerqué más al pozo. El mortero entre las piedras se desmoronaba y el musgo teñía de verde la cara exterior. Este pozo era antiguo. Vi algo extraño en la cara interior. Escritura. Algo tallado en la piedra. Decía, la verdad yace en el fondo de un pozo. ¿Qué verdad? Miré hacia abajo. El pozo era más profundo de lo que esperaba. Las sombras negras cubrían las paredes en la base. Todo estaba oscuro, excepto un delgado rayo de luz que se reflejaba en el agua que se encontraba en el fondo. El reflejo temblaba como si pequeñas olas barrieran la superficie del agua. Bajé la cabeza y entrecerré los ojos. Una imagen apareció en el fondo como una película proyectada en una pantalla. La imagen se agudizó y se enfocó. El bosque de noche bajo una luna llena. La niebla se mezclaba con los árboles. Sentí el frío. No lo imaginé, sino que lo sentí. Mi piel se erizó y temblé. Una carretera serpenteaba a través del bosque. La reconocí. Está a unos minutos al norte de la estación de guardabosques. Una figura caminaba junto a la carretera. Llevaba una chaqueta negra, la capucha levantada sobre la cabeza. Era el mismo hombre que me había guiado hasta aquí. Un juego de luces brilló a través de los árboles y luego se enfocó. El hombre de negro sacó el pulgar. Las imágenes pasaron al interior del automóvil. Por un momento, una botella de whisky ocultó la identidad del conductor. Cuando la botella bajó, apareció Jem. La música retumbaba en la radio. Las revoluciones en el dial se empujaban al rojo. Me alejé de la película que se proyectaba en el fondo del pozo. Esto era una locura. El hombre de negro, el autoestopista, se echó la capucha hacia atrás. Su rostro era joven e inocente, pero había algo mal. Su piel se arrugaba y se alejaba de sus ojos, revelando un anillo rojo alrededor del perímetro. 2 agujeros negros ocupaban el lugar donde debía estar su nariz. La sangre brotaba de su boca y le faltaban algunos dientes. La sien derecha estaba hundida. Retrocedí un paso y grité. Casi me doy la vuelta para correr, pero el autoestopista levantó las palmas. Señaló hacia abajo del pozo. Vacilé. Las palabras se repitieron en mi cerebro. Debes mirar. Mis piernas eran como gelatina. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería correr y alejarme lo más posible, y la otra parte quería ver qué había en el fondo de ese pozo. Avancé y miré hacia abajo. La proyección en el fondo del pozo se reanudó. La botella de whisky se deslizó de las manos de Jem. Una mano jalaba y empujaba el volante mientras la otra tanteaba a sus pies en busca de la botella. El camión se desvió y luego corrigió. El hombre de negro, parado al borde de la carretera con el pulgar extendido, no tuvo oportunidad. El camión derrapó hasta detenerse. Jem respiraba rápidamente detrás del volante. Buscó en el espejo retrovisor y encontró un bulto negro al borde de la carretera.
Se volvió para confirmar lo que le decía el espejo. Puso el camión en marcha y se fue. Dobló la siguiente curva y se detuvo. La carretera estaba tranquila. Apagó los faros y retrocedió. Bajo la pálida luz de la luna, Jem arrastró al autoestopista del borde de la carretera y lo llevó al bosque. Llegó a un barranco y lo tiró por la pendiente. Jem trepó de vuelta por la ladera y arrastró al autoestopista hacia abajo. Jem se detuvo un momento en la base, observando el rostro del autoestopista antes de ponerse a trabajar cubriendo el cuerpo con ramas y hojas. La luna creció y se iluminó hasta que la luz me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, estaba de vuelta en el bosque. El claro, el pozo y el hombre de la chaqueta negra habían desaparecido. Caminé de vuelta a mi camioneta. Me senté allí durante 15 minutos antes de encender el motor y volver. Busqué en el estacionamiento el camión de Jem. No estaba allí. Jem entrecerró los ojos cuando me vio. No lo culpo. Estaba blanco como una sábana y lo sabía. Me preguntó qué había visto, y le dije que nada. Tartamudeé una pregunta sobre su camión. Hizo una pausa, se lamió los labios y me dijo que estaba en el taller. Conté 2 mentiras a la mañana siguiente. La primera fue a nuestro jefe. Le dije que habíamos recibido otra llamada sobre un hombre con una chaqueta negra y que Jem y yo echaríamos un vistazo. La segunda fue a Jem. Le dije que teníamos un reporte de un árbol caído en un sendero y teníamos que ir a despejarlo. Nos subimos a la camioneta. Tomé la carretera que vi en la visión del fondo del pozo. Conocía la curva. Cuando recorres una carretera todos los días llegas a conocerla casi hasta el punto de poder conducirla con los ojos cerrados. Me detuve justo en el lugar donde Jem había chocado contra el autoestopista. Jim me miró confundido. ¿A qué sendero íbamos? Sus manos temblaban. Me bajé de la camioneta y le indiqué que me siguiera. Estábamos tomando un atajo. Tenía que verlo por mí mismo. Si lo que había visto en el pozo era la verdad, entonces el chico podría seguir allí en el barranco donde Jem lo había dejado. Y tenía que saber si era Jem, y la única forma de hacerlo era tenerlo allí. Ver la expresión de su rostro. Ver en sus ojos que era él. Jim se quedó atrás y le grité que se apresurara. Casi llegábamos al barranco. Me volví y Jem se había detenido. Me suplicó que regresáramos. Seguí adelante. El barranco se abría debajo de mis pies. En la base, parcialmente oculto debajo de un montón de ramas, había una figura vestida de negro. Le grité a Jem. Le dije que había algo allí abajo. Me suplicó que me detuviera. Desabroché la radio de mi cinturón y la activé. Los hombros de Jem cayeron. Se pasó una mano por el cabello. Buscó en los delgados jirones de cielo visibles a través de los árboles en busca de respuestas. Por un breve instante, la comisura de su boca se torció hacia abajo como un niño a punto de llorar. Lo tenía. Pero un momento después, todo el miedo desapareció de su rostro. Suspiró. Avanzó con confianza hasta la cima del barranco y miró hacia abajo. Me dijo que tenía razón y que había algo allí abajo. Busqué en sus ojos. Busqué culpabilidad. Solo vi a Jem, el tipo que trabajaba en el escritorio al otro lado del tabique. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo no podía derrumbarse y confesar? La policía llegó y recuperó el cuerpo. Identificaron al autoestopista. Un joven de 18 años que huía de un padre abusivo. 2 oficiales me entrevistaron en una pequeña habitación. Les dije que habíamos encontrado el cuerpo por accidente. Les pareció extraño que tuviéramos informes de un hombre que coincidía con la descripción del autoestopista de la semana pasada. Estuve de acuerdo, pero no pude explicarlo. No había forma de que les contara sobre el pozo y lo que vi en el fondo. Solo les dije que me parecía extraño que Jem de repente no tuviera su camión. Esto produjo ceños fruncidos. Solo repetí que quería que lo investigaran. Si la policía investigó o no, no puedo decirlo. El camión de Jem nunca volvió a aparecer. Dice que lo vendió. La muerte se clasificó como un accidente y nunca se identificó a un sospechoso o testigo. Conozco la verdad y también Jem. Pero no puedo probarlo. Todavía me siento en el escritorio al otro lado del tabique. Si le afecta a la mente de Jem, nunca da nada a conocer. Una noche dejé una nota en su buzón que decía, sé que fuiste tú. Nunca lo mencionó. Veo al autoestopista en mis sueños.
Los faros del auto de Jem iluminando su rostro en los últimos momentos de su vida. No puedo hacer nada por él. A veces, salgo al bosque y busco el pozo. No lo he visto desde entonces. A veces, la verdad está justo fuera de nuestro alcance, y a veces parece tan lejana que podría estar en el fondo de un pozo. Fui contratado como un vigilante de incendios. El arco en el bosque debe evitarse a toda costa. Mi primera semana como vigilante de incendios en la Torre de Fuego 14 había comenzado bien. Toda mi vida había querido ser guardabosque y ahora estaba a un día de lograr ese objetivo. Después de este último día de entrenamiento, se suponía que me dejarían solo. Pero había sucedido algo catastrófico, descarrilando todos esos planes. Después de ver 2 incendios separados ardiendo a la distancia, mi supervisor y yo habíamos salido en nuestro jeep para ver de qué se trataba, suponiendo que eran fogatas de campamento. Él me había dejado solo para investigar a un grupo de infractores, mientras él se acercaba al otro campamento. Todo iba de acuerdo al plan, hasta que tropecé con un arco de piedra en el bosque que parecía fuera de lugar. Al otro lado, el cielo era morado, mientras que en nuestro lado era azul. Pero lo tomé como el atardecer u otro fenómeno, y seguí adelante, atravesándolo. Ojalá hubiera confiado en mis instintos y me hubiera quedado al otro lado del arco. Porque ahora estoy atrapado en otro mundo, sin forma de volver a casa. El arco desapareció, dejándome varado aquí. Y rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. Había criaturas en el bosque que parecían personas pero no lo eran. Tenían un juego extra de brazos, por ejemplo, y te respondían si les hablabas, pero no eran humanos. A pesar de todas las probabilidades, había sido rescatado por otro guardabosque justo antes de que me atacaran las extrañas criaturas. Este hombre, que me dijo que se llamaba David, dijo que había estado atrapado en este lugar durante un mes. Tenía una cueva que había logrado camuflajear con ramas de árboles, permitiéndonos escondernos de las criaturas después de escapar de ellas. David sabía mucho sobre este lugar y dijo que las criaturas evitaban una cierta parte del bosque, así que allí fue donde me llevó. Había colocado trampas, cuya ubicación solo él conocía, y su escondite estaba allí, abastecido de provisiones. Mucha de la vida vegetal aquí es la misma que en nuestro mundo, me dijo cuando llegamos a su campamento. Encontré un parche de setas shiitake y he estado sobreviviendo más o menos con ellas. Tenía algunas cosas en mi bolsa, una barra de energía, un poco de frutos secos, ya sabes, lo de siempre, pero se me acabó bastante rápido. Me mostró su pequeño montón de comida recolectada y me maravillé de lo bien preparado que estaba. Había diferentes especies de hongos, algunas raíces silvestres y algunas hojas que había apartado para hacer una ensalada. Esto es increíble, le dije. Y yo pensaba que era un buen superviviente. Todavía eres joven, me dijo. He estado haciendo este tipo de cosas durante mucho tiempo. Estuve en las Fuerzas Especiales Aéreas Británicas cuando era más joven. Son soldados altamente entrenados, algo así como tus fuerzas especiales. Desde que llegué al otro lado del charco, he trabajado por aquí y por allá, pero más recientemente he sido el vigilante de incendios en la Torre 14 durante casi 10 años. Solté un leve suspiro. Esa es donde estoy destinado. ¿Trabajaste en la Torre 14? Se rió. Trabajé. Pasado. Maldita sea. Esos bastardos ya me han reemplazado, ¿eh? Bueno, supongo que también habrán dejado de buscarme. Recordé esa extraña mirada que Ross me había dado al dejarme salir del jeep. Parecía que iba a decir algo, pero tal vez no te hagas matar o desaparecer como el último tipo habría sido demasiado directo. Tal vez había estado pensando en que era una mala idea, me di cuenta. Tal vez pensaba que deberíamos ir juntos. Pero en su lugar me había dejado ir solo. Sentí un atisbo de enojo, pensando en que nada de esto habría sucedido si Ross me hubiera acompañado como se suponía que debía hacer. Todavía te están buscando, dije, sin saber realmente si eso era cierto. Estoy seguro de que lo hacen. No te olvidarían así como así. Ross no me lo ha contado aún, eso es todo. Todavía estoy en entrenamiento. No agregué que este era mi último día de entrenamiento. O que las noticias de la desaparición de David parecían haber sido deliberadamente omitidas de mi orientación. David me miró con sospecha, pero no dijo una palabra más al respecto. Iba a salir a buscar más setas cuando te vi. Es demasiado peligroso volver a salir esta noche,
pero mañana revisaremos el arco de nuevo y te mostraré el bosque de Zeta Shiitake. Vuelvo a ese mismo lugar todos los días y busco ese arco. No puedo creer que me lo haya perdido. Mientras hablaba, estaba pelando una seta con su cuchillo, pero con esa última frase lo lanzó al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared de roca con un fuerte ruido. Silencio, le susurré con fuerza. Sé que estás molesto, pero saldremos de aquí. Su rostro no mostraba emoción mientras me miraba, con lágrimas brotando en sus ojos. Eso es lo que me he estado diciendo a mí mismo durante los últimos 36 días, dijo. Espero a Dios que tengas razón. Mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, no pude. La idea de que un hombre como David se viera reducido a lágrimas por este lugar era casi demasiado para soportar. El hombre era una máquina asesina. Fuerzas especiales británicas. Me había salvado la vida y me había sacado de una situación en la que pensaba que estaría muerto seguro. Al menos teníamos más munición ahora. Y 2 armas. Aún así, eso no me reconfortaba demasiado. Esas criaturas, sean lo que sean, no les gustaba morir. Logré dormir unas horas con interrupciones antes de que saliera el sol, que seguía apareciendo en ese mismo horrible tono morado del día anterior. Empezaba a dolerme la cabeza. Sentía que no pertenecíamos a este lugar, que el aire era demasiado espeso y demasiado pesado, no hecho para que yo lo respirara. Sin darme cuenta, había comenzado a hiperventilar. Intenté detenerme, calmarme, pero no pude. David se acercó y me miró a los ojos, y poco a poco empecé a escuchar las palabras que me decía. La cueva se iba volviendo cada vez más oscura a mi alrededor y sentía que me estaba desmayando, pero logré escucharlo. Respira profundo, dijo. Tranquilízate. ¿Estás bien? He vivido aquí todo este tiempo. El aire es respirable. ¿Estás bien? Grandes y profundas respiraciones, muchacho. Bien. Así está mejor. Sigue respirando, entra y sale. Después de un rato me fui calmando, y le miré con gratitud. Gracias, dije. Lo necesitaba. Quédate ahí y recobra el sentido. He preparado el desayuno, dijo, y me di cuenta de que tenía una porción de setas y lechuga silvestre reservada para mí. Me la trajo en una roca plana y me dio la comida. ¿Cuál es el plan?, pregunté, mirando la comida con sospecha. A pesar de que él dijo que estaba bien, seguía preocupado. Come, me dijo. Necesitas energía. Vamos a caminar hasta el parche de Zeta Shiitake. De camino, comprobaremos el arco. De vuelta, lo revisaremos de nuevo. Eso es todo lo que podemos hacer realmente. No es seguro quedarse demasiado tiempo ahí fuera. Esas cosas pueden oler nuestra presencia. Logré comer un poco de la ensalada y las setas, a pesar de que me inquietaban. Consumir cualquier cosa, incluso el aire, en este mundo, se sentía mal. Como si estuviera respirando vapores tóxicos no aptos para el consumo humano. Aún así, un poco de comida no podría hacerme daño. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Después de comer, nos dirigimos hacia el arco. La caminata fue larga, y David trajo mucha agua y provisiones, llenando nuestras cantimploras de un manantial que encontramos en el camino. Una vez más, me alegré de tenerlo como guía. Si no fuera por él, probablemente ya estaría muerto 10 veces. Después de un buen rato, llegamos al claro donde estaba el arco. Una vez más, no estaba allí. El lugar donde había estado estaba vacío, pero nos acercamos de todas formas. ¿Cómo puede simplemente desaparecer? ¿Estar aquí un día y al siguiente no?, pregunté. David negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser posible todo esto? No lo habría creído si alguien me lo hubiera dicho. ¿Tú sí? Lo pensé durante unos segundos. No, probablemente no. Pensaría que están locos. O drogados. O quizás ambas cosas. Y sin embargo, aquí estamos. Desafiando todo el sentido común racional. No había mucho más que decir, así que seguimos caminando. Intenté desesperadamente ignorar la sensación de que oía el susurro de hojas detrás de nosotros. Como si alguien nos estuviera siguiendo en silencio y a la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Finalmente, llegamos al parche de Zeta Shiitake. David me dijo que empezara a recoger las setas rápidamente antes de que las criaturas nos encontraran.
Dijo que eran inteligentes y enviarían exploradores. Así que una vez que supieran dónde estábamos, reunirían a más y volverían a cazarnos como animales en manada. Lo peor era que sabían que este era un lugar favorito suyo, así que estarían preparados para él. Después de unos minutos recogiendo setas, David me dijo que lo envolviera todo. Vamos, dijo. No hay más tiempo. A pesar de mi miedo, no podía creer lo que decía. Apenas habíamos empezado. Había sido una caminata tan larga, y esta pequeña cantidad de setas apenas nos sustentaría por un día. Vamos, David, dije. Unos minutos más. He dicho que nos vamos, siseó, su rostro transformándose en uno de rabia. Casi no lo reconocí. Su color cambió, volviéndose rojo, casi morado. Y había algo más extraño también. Su pecho parecía tener espasmos cuando estaba enojado. La tela se hinchaba y se deshinchaba de una manera muy extraña, como si respirara demasiado rápido. Me miró y se calmó un poco, luego vino hacia mí y me agarró el brazo, arrastrándome lejos del parche de setas. Veo a uno. Está a cierta distancia, a las 6 en punto. Eso significa que hay más. Tenemos que empezar a caminar rápido. Todavía no corras. No mires. No les dejes saber que los vimos. Todo esto lo dijo mientras me arrastraba lejos del parche de setas y tuve que luchar contra las ganas de mirar por encima del hombro. Pero ahora sí oía el sonido distintivo del movimiento, acercándose, ganándonos terreno sin cesar. ¿Lo oyes?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido, la garganta seca y las rodillas temblando. Silencio, susurró enojado. Estuve en silencio unos segundos, y los ruidos se acercaban cada vez más. «Corre», gritó, y empecé a correr lo más rápido que pude entre los árboles. Un segundo después, los oí a nuestro alrededor. Nos habían rodeado. Nos habían estado esperando. «Tu arma», gritó David detrás de mí, y traté de tenerla lista mientras seguía corriendo. Entonces vi de que se preocupaba, una de las criaturas estaba justo delante, parcialmente oculta detrás de un árbol. Se reveló apenas, asomando la cabeza para ver qué tan lejos estábamos, y luego volvió a desaparecer. ¿La ves?, gritó. Sí. Cuando lleguemos al árbol, tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No te acerques demasiado. Entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Se estaba sacrificando por mí. Al ir a la derecha, iba a pasar por la línea de visión de la criatura. Iba a correr junto a ella a pocos centímetros de su alcance. Todo para distraerla y que no me persiguiera a mí. Una parte de mí quería discutir, pero no había tiempo. Ya estábamos junto al árbol. Corrí hacia la izquierda y David fue hacia la derecha. La criatura se lanzó hacia él, tal como temía, y logró arañarle la espalda con sus largas garras. Iba sangrando mientras corría, adelantándome mientras aceleraba. «Hay más allá», gritó. Y los vi un segundo después. Había al menos 2, tal vez más. Escondidos en los árboles y esperándonos un poco más adelante. Tenía la sensación de que no se dejarían engañar tan fácilmente como el último. Afortunadamente, teníamos una ventaja de velocidad sobre las criaturas. Al menos las que habíamos encontrado hasta ahora. No quería imaginar cómo serían las versiones más rápidas de estas cosas. Nuestra capacidad de correr más rápido que ellas era lo único que nos mantenía con vida. Podía oír cómo nos perseguían, sus pesados pasos aplastando las hojas. «Separémonos», dijo David. «Tú ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Nos encontraremos de vuelta en el medio, digamos a 100 pasos de aquí. ¿Entendido?» «Claro», acepté, sin estar seguro de qué otras opciones teníamos. Le estaba dando prioridad a él, ya que parecía saber lo que hacía. «Ahora», gritó, y se desvió de nuestra trayectoria, dirigiéndose a la derecha. Al mismo tiempo, yo fui a la izquierda. Las criaturas tardaron un momento en responder, pero una vez que vieron lo que estábamos haciendo, salieron de su escondite donde esperaban emboscarnos. La criatura más cercana a mí vino hacia mí por mi derecha y grité cuando se acercó a unos pocos metros, sus horribles brazos alcanzándome para agarrarme. Sentí la brisa de su mano pasando cerca, pero logré agacharme a tiempo, tropezando con un tronco caído y acabando boca abajo. La criatura se arrastró detrás de mí y sentí que me agarraba el tobillo, arrastrándome hacia ella mientras gritaba.
Pateando con todas mis fuerzas con la otra pierna, le di un golpe en la mandíbula, que sonó con un crujido nauseabundo. Aulló de dolor y rabia mientras aflojaba un poco el agarre de mi tobillo. Intenté liberarme, pero me sujetaba con fuerza. La criatura era fuerte. Estaba a punto de patearlo de nuevo cuando me agarró la otra pierna y comenzó a arrastrarse hacia mi cara. Sus ojos desproporcionados se abrieron con anticipación, la baba goteándole por el labio inferior. La criatura estaba a punto de devorarme. Cuando la criatura abrió su mandíbula como una pitón a punto de devorar un venado, recordé el rifle colgado en mi espalda. La bestia lanzó su cabeza hacia adelante en dirección a mi cuello, como si fuera a comenzar su comida por mi yugular. El rifle estaba atrapado debajo de mi peso corporal. Intentaba balancearme de un lado a otro para liberarlo mientras empujaba a la criatura con mis rodillas, pateando y retorciéndome para liberarme de su agarre. Justo cuando sus dientes estaban a punto de cerrarse alrededor de mi garganta, logré liberar el rifle. Usando toda mi fuerza, llevé mis rodillas hacia atrás y pateé a la criatura en el pecho, haciéndola retroceder por un breve instante. Fue el tiempo suficiente para dispararle. ¡Boom! El disparo hizo eco en el bosque, expandiéndose desde el cañón de mi rifle. En un momento, la criatura estaba frente a mí y al siguiente, su cabeza había desaparecido, reemplazada por un cráter sangriento que expulsaba sangre de los restos destrozados de su rostro. Me levanté de un salto y corrí, sin mirar atrás. Después de una larga y aterradora carrera por el bosque, me encontré de nuevo con David. Él se veía aún peor que antes. Mientras yo me había escapado ileso, él había sido brutalmente atacado por una de las criaturas, apenas logrando escapar con vida. Estaba ensangrentado y tenía cortes en el cuello, la frente y ambos brazos, de heridas defensivas. Lo peor de todo es que había perdido su arma en el proceso y ahora solo teníamos una para defendernos. Y la mitad de las municiones. Finalmente, llegamos de vuelta a la cueva, después de una larga carrera por el bosque, escapando apenas con nuestras vidas. David estaba en muy malas condiciones y lo ayudé a acostarse en su saco de dormir. Salí afuera a buscar hojas o lo que fuera posible para curar sus heridas en ausencia de vendas. Tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios conmigo, que siempre llevaba, pero no era suficiente para las lesiones que había sufrido. Limpié sus heridas y cubrí las peores con gasa de mi botiquín, luego las envolví con hojas largas del bosque. David comenzó a apartarme cuando intenté desabrochar su camisa para atender las heridas de su espalda. Le dije que se calmara, pero no dejó de resistirse. Finalmente me rendí y le dije que se ocupara de los cortes él mismo. No sanarían correctamente si no hacía algo al respecto. Pero él simplemente cerró los ojos y se quedó dormido, la sangre fluyendo de sus heridas mojando el piso de roca de la cueva mientras roncaba. Por segunda noche consecutiva, no pude dormir. No dejaba de pensar en David y sus heridas. Estaría muerto por la mañana si no hacía algo. Había perdido demasiada sangre. No entendía por qué alguien con su nivel de experiencia no se lo estaba tomando en serio. ¿Estaría delirando? De repente, sus ronquidos se detuvieron. La cueva estaba en un silencio absoluto y quietud en la oscuridad de la noche. Y entonces escuché un sonido como si movieran rocas. Un arrastrar de pies. Huesos crujiendo y crujiendo. Hubo un sonido húmedo y baboso. Labios chocando y carne desgarrándose. Alguien arrancando carne de los huesos y rasgando el cartílago con incisivos afilados. Miré hacia la oscuridad de la cueva, en dirección al sonido, y mis ojos comenzaron a adaptarse lentamente. David se había levantado. Estaba comiendo algo en la esquina de la cueva oscura. ¿Se movía? ¿Un ratón? ¿O una ardilla? Arrancó otro bocado de carne de la cosa que se retorcía en su agarre y de repente volvió a quedar inmóvil. El único sonido era el de él masticando. Mis ojos se ajustaron aún más, mi corazón latiendo rápidamente. La camisa de David estaba fuera. Después de todo, había atendido sus heridas. En la oscuridad, cuando había estado intentando dormir, con los ojos cerrados, había estado ocupándose de sus lesiones. Y me di cuenta de por qué no había querido que viera debajo de su ropa. Todo tenía sentido de repente. Los temblores debajo de su camisa cuando se enojaba. La forma en que cambiaba de color cuando se enfadaba. Su cara se había puesto roja. Casi morada, como el cielo. Y debajo de su camisa estaba el cambio más obvio de todos.
Dio otro gran mordisco de lo que fuera que había encontrado arrastrándose en la cueva. Y con sus 4 manos que se movían rápidamente, arrancó la carne de los huesos y se metió más de la criatura en la boca. Sus ojos dorados y reflectantes me miraron en la oscuridad cuando me pilló mirándolo. Y cuando me puse de pie, comencé a correr.